Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. ¿Nunca te ha pasado que alguien te diga no es lo que dije, es lo que quise decir? Y tú pensando, pues haberlo dicho bien, campeón. Pues eso mismo le pasa a la iglesia cuando alguien, con toda su buena voluntad, decide cambiar las palabras del bautismo o de la misa como quien le pone ketchup a la paella. No se puede, porque aquí no estamos hablando de poesía libre ni de improvisación teatral. Estamos hablando de sacramentos. Y en los sacramentos las palabras no son decoración, son materia prima. El lenguaje no es opcional, es constitutivo. Cambiarlo por capricho puede hacer que lo que parecía un sacramento no lo sea. La Iglesia lo ha tenido claro desde el principio. Lex orandi, lex credendi. Lo que se reza, lo que se celebra, lo que se proclama en la liturgia expresa lo que creemos. Si tú cambias las palabras que definen un sacramento, no solo estás diciendo otra cosa, estás creyendo otra cosa. Porque al final lo que rezas termina moldeando cómo vives y cómo entiendes a Dios. Ahora, no todo cambio es un apocalipsis. Hay que distinguir bien. Una cosa es hacer algo ilícito, por ejemplo, improvisar en misa cosas que no están en el misal, pero sin tocar lo esencial. Y otra cosa es hacer algo inválido, cuando se cambia algo tan esencial que ya no hay sacramento en lo más absoluto. Un ejemplo fácil. Si un cura celebra misa con una camiseta de Spider-Man, es ilícito, pero si consagra correctamente, la misa sigue siendo válida. Ahora, si en vez de decir esto es mi cuerpo, dice esto es un símbolo bonito del amor de Jesús, eso ya no es misa, es teatro. Así que sí, las palabras importan mucho, y no porque lo diga un rubricista maniático, sino porque la Iglesia, como buena madre, cuida que sus hijos no vivan en el engaño de pensar que han recibido algo que en realidad no han recibido. Las fórmulas sacramentales no son sugerencias, son como las coordenadas de un GPS. Si las cambias, acabas en Cuenca cuando querías ir a Roma. Ahora veamos qué es la forma sacramental. Vale, entonces, si las palabras importan, ¿cuáles son esas? ¿Quién decide lo que se puede decir o no? ¿Y por qué no se puede improvisar un poquito? En plan, yo tengo mi estilo, ¿sabes? Pues porque esto no es un podcast, es un sacramento. En los sacramentos hay una cosa muy seria, aunque no aburrida, que se llama forma sacramental. Y no hablamos de la forma del pan ni de la forma física del cura. Hablamos de las palabras exactas que hay que decir, unidas a una materia concreta. Agua, pan, vino, manos, aceite y así. Y a un ministro que tenga autoridad real para hacer eso. No basta con buena intención y una túnica, pues del AliExpress. Para que lo entiendas fácil, si cambias esas palabras, puedes cargarte el sacramento. Y no es un tema de gustos, es que esas palabras no son tuyas, son de la Iglesia. Y al final, pues de Cristo. ¿Dónde están esas fórmulas? No están en Pinterest, no están en un blog de espiritualidad alternativa, sino en los libros litúrgicos oficiales y en el Código de Derecho Canónico. Esto es como seguir una receta de cocina, pero con consecuencias eternas. No puedes cambiar la levadura por detergente porque te parece más simbólico. No. Y por si algún cura le entra el síndrome del chef creativo, el canon 846 parágrafo 1 lo deja clarísimo. Los ministros deben celebrar los sacramentos conforme a los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por tanto, no pueden añadir, quitar o cambiar nada por propia iniciativa. Vamos, que si te lo inventas, te lo cargas. Imagina que vas al médico
y en vez de recetarte el antibiótico que necesitas, te dice: yo prefiero hacer sanaciones chamánicas, es que siento que conecto más. Tú no te ríes, tú sales corriendo. Pues eso, con los sacramentos igual. No hay margen para la fantasía litúrgica, porque el cura no está allí para hacer su show. Está ahí como ministro, no como influencer de TikTok. Su función no es innovar, sino transmitir fielmente algo que no es suyo. Si se pone creativo con las palabras esenciales, es como si el notario de tu boda dice: os declaro socios en el amor. ¿Qué pasa? ¿Que no estáis casados? Pues eso. Así que no, la forma sacramental no es una sugerencia, es un GPS que no puedes toquetear. Si lo haces, acabas en Mordor cuando querías ir a Nazaret. Ahora pongamos la mirada sobre el bautismo. ¿Qué cambios lo invalidan? Y es que aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si a mí me bautizaron mal? ¿Eso se puede? Pues sí. Y ha pasado, más veces de los que crees. Lo peor es que a veces no te enteras hasta que te vas a casar por la iglesia y te dicen: ¿sabías que tu bautismo es inválido? Y tú: ¿mi qué? ¿Qué? Así es que vamos a lo básico. Para que un bautismo sea válido, hay que decir exactamente esta frase: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya está, sin adornos, sin reinterpretaciones, sin versiones inclusivas, ecológicas o filosóficas. Pero entonces, ¿qué cosas lo invalidan? Aquí van algunos casos reales que han pasado de verdad y que si los ves en una peli pensarías: esto es ficción. Y no. Por ejemplo, nosotros te bautizamos. Resultado: inválido. Esto lo hizo un cura en Estados Unidos porque le parecía más comunitario. El resultado: todos los bautizos que celebró durante años, nulos. Un chaval se enteró de adulto y tuvo que volver a recibir todos los sacramentos: bautismo, confirmación, matrimonio, incluso la ordenación sacerdotal que ya había recibido. Vamos, un desastre pastoral. Otro caso: te bautiza en el nombre del Creador, del Redentor y del Santificador. Resultado: inválido. Aquí el problema es más sutil. Son títulos que pueden sonar bonitos, pero no identifican claramente a las tres personas divinas como la fórmula trinitaria. Aquí no vale jugar al escondite con Dios. Tercero: te bendigo en el nombre de... inválido, porque no estás bautizando, estás haciendo otra cosa. Te falta el verbo específico: bautizar. O por ejemplo: yo encomiendo tu vida a quien quieras. Inválido, porque esto suena a carta de Hogwarts, no a sacramento. Y es que cualquier cambio sustancial en la forma, o sea, que afecte al sujeto, yo, al verbo, bautizo, o a la invocación trinitaria exacta, anula el sacramento. No importa si el agua estaba bendecida, si el cura llevaba alzacuello o si había palomas revoloteando. Si no se dice bien, no vale. Ahora, ¿y si se dijo bien, pero el cura tenía acento raro, tartamudeó, era panchito o pronunció Espíritu Santo? Tranquilo. Porque ha pasado, ha pasado. Mientras la intención haya sido la correcta y las palabras hayan sido reconocibles como la fórmula válida, el bautismo es válido, aunque no gane un Goya a la mejor locución. Pues como que no. Y ya que estamos, un dato útil: también puede bautizar un laico, incluso alguien no bautizado en caso de urgencia extrema, si dice la fórmula correcta y quiere hacer lo que hace la iglesia. Sí,
Lo sé, parece un bug del sistema, pero es que para la Iglesia lo importante es que el niño no se quede sin la gracia de Dios por culpa de un protocolo. Pero eso sí, nadie tiene permiso para cambiar la fórmula porque le parece más bonita otra o porque quiere actualizarla. El sacramento no se adapta a la época, es la época la que necesita el sacramento. ¿Y qué hemos de hacer si el bautismo fue inválido? Vale, ya tienes el susto en el cuerpo. Has empezado a sospechar que en tu bautismo quizás se dijo algo raro, que a lo mejor el cura improvisó o soltó una de esas fórmulas experimentales que parecen escritas por un algoritmo ecoteológico. Primero, calma, la Iglesia no te deja tirado. Hay un protocolo claro y no es para castigarte, sino para que vivas en la verdad. Porque nadie merece andar por la vida creyendo que ha recibido un sacramento cuando en realidad no. Lo primero que se hace es verificar si el bautismo fue válido. Si hay certeza de invalidez, por ejemplo, porque hay un vídeo o testigos fiables o el mismo cura lo reconoce, entonces se actúa sin rodeos. Se repite el sacramento de forma absoluta, es decir, como si nunca se hubiera hecho. No es condicional, no es simbólicamente, es un bautismo real, con agua real y la fórmula correcta. Segundo paso. Se rectifica la partida bautismal. Se anota el nuevo bautismo con su fecha y lugar y se deja constancia de que el anterior no fue válido. Esto es clave porque hay sacramentos posteriores que dependen del bautismo. La confirmación, la confesión, la comunión, el matrimonio, el orden sagrado. Si el bautismo no existía, todo lo demás estaba en pausa. Tercero, se acompaña pastoralmente a la persona o a la familia, porque sí, puede ser un golpe emocional. Imagina a unos padres que creían haber hecho lo correcto y ahora se enteran de que su hijo no estaba bautizado de verdad. No se les acusa, se les ayuda, porque el error no fue suyo, sino del ministro que desobedeció lo que la Iglesia manda. Y aquí una nota importante. No hace falta montar un drama público. Esto no se sube a redes sociales con hashtags de crisis. Se soluciona en privado, con discreción y con caridad. La Iglesia no busca humillar a nadie, sino asegurar que todo el mundo tenga acceso real a la gracia. Eso sí, si el cura que hizo la chapuza sigue por allí improvisando sacramentos como si fueran monólogos, entonces se le investiga. Pero de eso hablaremos más adelante, cuando entremos en la parte penal, que sí, hay castigos. No es todo abrazos y responsos. Quinto punto. Ahora vamos respecto a la misa, a las palabras de la consagración y plegaria eucarística. Y es que aquí ya no hablamos de bautizar bebés con fórmulas inventadas. Hablamos de la misa, el centro, el núcleo, el corazón que late en el corazón de la Iglesia, como diría algún místico. Ahora bien, ¿qué pasa si el cura en misa se inventa las palabras de la consagración o mete frases de su cosecha? ¿Sigue habiendo misa o lo que hay es una performance con pan? Empecemos por lo básico. ¿Quién puede consagrar? ¿Solo el presbítero o un obispo válidamente ordenado que tenga además la intención de hacer lo que hace la Iglesia? No basta con disfrazarse de cura. Si el que está en el altar no es sacerdote, por muy bien que lo interprete, eso no es misa, es teatro litúrgico. Segundo, ¿qué se dice en la consagración? Y aquí no hay espacio para la creatividad. Las palabras clave son: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre que será derramada. No se puede cambiar eso por
esto representa lo que podría ser mi cuerpo si tú lo sientes así. No, amigo, no estamos en un taller de mindfulness, estamos en el Calvario y en directo. Pero entonces, ¿qué cosas se consideran un cambio sustancial? Primero, omitir partes esenciales. Por ejemplo, no decir esto es mi cuerpo o no mencionar el derramamiento de la sangre. Segundo, introducir añadidos que cambian el sentido, tipo esto es mi cuerpo y el de todos los pueblos oprimidos del mundo. Pues no, muy bonito el mensaje social, pero no es la consagración. O tercero, negar lo que se afirma. Si en vez de esto es, se dice esto simboliza, adiós a la transubstanciación, adiós a la misa. Ahora bien, también hay curas que no son herejes, pero se aburren fácilmente y se ponen creativos. Meten frases, cambian palabras, dicen todos y todas, padre y madre, pueblo en camino hacia la utopía, y tú en el banco sin saber si estás en misa o en un capítulo de Merlí. ¿Eso invalida la misa? Pues depende. Si se mantiene la fórmula esencial, sigue siendo válida, pero es ilícita. Es decir, Dios ha hecho su parte, pero el cura se ha saltado el guión y le puede caer una bronca litúrgica. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Porque no estamos para gustos, estamos para sacramentos. Las traducciones oficiales aprobadas por la Iglesia están permitidas. Ahora, las traducciones oficiales aprobadas por la Iglesia están permitidas. El cura que dice por muchos en vez de por todos no está improvisando, está obedeciendo. Pero si empieza a decir por los árboles, los ríos y las causas justas, ya se fue de excursión. Y tú no tienes por qué tragarte eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede haber misas válidas, pero mal celebradas. Dios actúa, pero el ministro ha sido infiel. O puede haber simulaciones si no hay consagración real. Y ahí no ha pasado nada, solo se ha gastado pan. Así que la próxima vez que oigas una misa rara, no te pongas a grabar TikToks, pero tampoco te calles como si todo diera igual. Hay cosas que se pueden corregir y otras que hay que denunciar. Que la liturgia no es propiedad del celebrante, es herencia de toda la Iglesia. Ahora vayamos a lo referente a los derechos de los fieles y deberes de los ministros. Y es que hay gente que piensa que ir a misa es como ir al cine. Si la peli es mala, te aguantas. Si el cura improvisa, bueno, algo habrá querido decir. Si el bautismo lo hacen raro, pues al menos lo ha hecho con cariño. No, la liturgia no es un espectáculo ni un acto simbólico cutre que uno pueda tunear como quiera. Tú como fiel tienes derecho a que te bauticen bien, a que te celebren la misa como Dios manda y a que no te tomen el pelo, aunque estés calvo. No es orgullo, sino exigencia de consumidor. Para que nos entendamos, es la Iglesia misma la que te reconoce ese derecho. Lo dice el canon 213 del Código de Derecho Canónico. Los fieles tienen derecho a recibir de los sagrados pastores los bienes espirituales de la Iglesia, sobre todo los auxilios de los sacramentos. Y lo refuerza el canon 214. Los fieles tienen derecho a rendir culto a Dios según las normas litúrgicas propias del rito aprobado por los pastores legítimos de la Iglesia. Vamos, que no tienes que conformarte con misas extrañas ni bautismos psicodélicos, aunque te lo vendan como espiritualidad creativa. No, tú tienes derecho a la misa de siempre, al bautismo trinitario y a que no te confundan con fórmulas misteriosas inventadas sobre la marcha. Y al otro lado, el ministro tiene su parte del trato. No puede improvisar, ni quitar ni añadir nada por cuenta propia. No es que el cura tenga mal gusto, es que no puede hacerlo. Y ya está, que no le den más vuelta. Lo dice el canon 846, parágrafo 1, que ya hemos citado antes. Y si detectas un abuso, ¿qué haces? ¿Montas un vídeo viral? ¿Te indignas por WhatsApp? Pues tampoco, ¿sabes? No.
Primero, habla con caridad con el celebrante, si tienes confianza, y puedes hacerlo sin provocar un incendio. A veces es ignorancia, otras rutina, otras terquedad disfrazada de sensibilidad pastoral, pero al menos das el paso. Si la cosa no se corrige o ves que se repite, entonces consulta al párroco o al obispo, no con ganas de fastidiar, sino porque lo que está en juego es la validez o la licitud de un sacramento, y eso no es broma. Y sí, puede dejar constancia formal, no es de chivatos, es de cristianos responsables, porque hay abusos que se corrigen con una charla y otros que solo se corrigen cuando alguien se atreve a decir: esto no puede seguir así. Ahora vamos a aterrizar todo esto, porque claro, tú estás ahí viendo el vídeo pensando: vale, entiendo que no se pueden cambiar las fórmulas, pero en la práctica, ¿qué se considera grave? ¿Dónde está el límite? Pues aquí tienes algunos casos reales, los que de verdad generan dudas razonables sin repetir lo que ya vimos en el bloque del bautismo. Aquí hay cosas que te pueden pasar hoy mismo en tu parroquia. Vamos a por ellas. El cura que añade por todos y todas durante la consagración. ¿Qué es? Eso es ilícito, pero probablemente válido, porque vale, no es lo que manda el misal, ni lo que pide la Iglesia, ni lo que debería hacer, pero si no toca el núcleo de la fórmula, sigue habiendo misa. Ahora bien, si cada domingo mete una variante, al final no sabes si estás celebrando la última cena o el Día del Orgullo versión católica. Es que también. Y hablar con él no es de fanáticos, es de católicos con sentido común. Segundo, el sacerdote omite parte clave de la plegaria eucarística. En este caso, ¿qué sucede? Pues depende. Puede ser algo que llegue a invalidar el sacramento. Esto no es como olvidarte un ingrediente al cocinar. Aquí, si falta el "esto es mi cuerpo" o "esta es mi sangre", puede no haber consagración. Y si no hay consagración, no hay misa. Si presencias algo así, consulta y hazlo ya. Tercero, alguien no ordenado celebra misa porque el cura no llegó a tiempo. ¿Eso qué es? Simulación grave. Sí, esto ha pasado. Un seminarista, un diácono, incluso un laico vestido de blanco que animó la celebración. Pues mira, podrá sonar bonito, pero no ha pasado nada sobrenatural allí. Pan sin consagrar y vino sin llegar a ser sangre. Y encima, esto es delito. Siguiente caso. Un laico bautiza a un niño en el hospital con agua y la fórmula trinitaria. ¿Qué sucede aquí? Es válido y lícito, porque esto es lo que se llama una situación límite bien resuelta. No hace falta permiso especial. Si hay urgencia real, cualquier persona, sí, incluso alguien no bautizado, puede administrar el sacramento si dice la fórmula exacta y quiere hacer lo que hace la Iglesia. Aquí no hay liturgias ni aplausos, hay gracia de Dios. Y finalmente, el cura que se pone a improvisar durante la misa metiendo frases que ni Tolkien haría. ¿Qué sucede? Probablemente sea válida, pero hay un abuso litúrgico. Como cuando dice: esto es mi cuerpo, presencia del amor profundo que nos conecta con la trama cósmica del reino. A alguno le puede parecer hermoso y todo, pero ¿y dónde está Jesús aquí? Si no cambia las palabras esenciales, vale. Pero esto no es su show personal. No estamos para que cada misa sea una experiencia performativa. Aquí el protagonista es Cristo, no su ego con alzacuello. Llegados a este punto, ¿ves la diferencia? No todo lo raro es inválido, pero tampoco todo lo emotivo es verdadero. La Iglesia no te pide que vayas a misa con miedo, pero sí con conciencia. Y si ves algo que no cuadra, no lo normalices. Pregunta, averigua, porque los sacramentos no son teatro,
son realidades que salvan. Pero ahora vayamos a la chicha, al régimen penal, sobre todo si hay simulación o abuso grave. Y es que hasta ahora todo parecía pastoral, ¿no? Que si hablar con caridad, que si advertir con cariño, pero ¿qué pasa cuando no es un despiste, ni un mal día, ni una fórmula mal memorizada? ¿Qué pasa cuando un sacerdote simula un sacramento, administra algo inválido a sabiendas o directamente pasa del derecho y hace lo que le da la gana? Pues pasa lo que tiene que pasar. Entra el Código de Derecho Canónico con su artillería. Y no es broma, ¿eh? Te leo literal el canon 1379, parágrafo 1 del libro sexto. Quien simula la administración de un sacramento, sea o no ministro sagrado, ha de ser castigado con una pena justa. Y añade en el parágrafo 3, el clérigo que de otro modo haya administrado inválidamente un sacramento debe ser castigado con una pena justa, sin excluir, si el caso lo requiere, la expulsión del estado clerical. Traducido. Yo creo que necesitas algo para entender mejor, mira. ¿Qué? Si tú sabías que no podías celebrar misa y lo hiciste igual, no solo no hay misa, hay delito. Si tú sabías que el bautismo con fórmula inclusiva no vale y lo hiciste por ideología, te puede caer una sanción grave. Y si encima eso genera daño a fieles que luego reciben otros sacramentos inválidos, la cosa escala. Pero, ¿y qué tipo de penas hay? Por ejemplo, amonestaciones formales, sí, como en el colegio, pero en serio. Suspensión del ministerio, prohibición de administrar ciertos sacramentos y expulsión del estado clerical, sí, la llamada secularización forzada. Y quien aplica estas sanciones es el ordinario del lugar, o sea, el obispo diocesano que tiene que investigar, verificar y si corresponde imponer la pena. No a lo loco, pero tampoco puede mirar a otro lado si el asunto es grave. Ah, y una cosa más, si eres fiel y te das cuenta de que te han simulado un sacramento, tienes todo el derecho a pedir reparación, a presentar denuncia ante la autoridad eclesiástica y a exigir que te den acceso real al sacramento. Y es que esto no va de venganza, va de verdad sacramental, porque no es justo que por culpa de un ministro que juega a ser creativo, tú te quedes sin la gracia de Dios. Y la Iglesia lo sabe. Por eso, cuando hay gravedad, hay penas. Y finalmente os voy a dar un checklist para parroquias y familias. Porque claro, hemos hablado de teología, de liturgia, de derecho penal canónico y así. Ya solo nos falta lo más importante, cómo evitar que te pase todo esto en tu propia parroquia sin tener que sacarte un máster en Roma. Aquí va un checklist sencillo pero infalible para curas, catequistas, familias y fieles despiertos en general. No hace falta saber latín. Hace falta sentido común. Primero, verifica siempre 3 cosas: ministro, materia y forma. Ministro competente, que sea quien debe ser. No vale el monaguillo con vocación precoz ni el tío carismático de la parroquia. Segundo, materia válida, agua verdadera en el bautismo, pan de trigo y vino de uva en la Eucaristía, no Coca-Cola ni palitos de pan sin gluten consagrados con la mirada. Y tercero, la fórmula exacta. Las palabras no se tocan, no se adornan, no se poetizan, se dicen como estén escritas y ya está. Luego, en la parroquia, que los libros litúrgicos estén a la mano y abiertos. Nada de celebraciones desde la memoria o el yo siempre lo digo así. Si vas a celebrar un sacramento, usa el libro, no una servilleta, no una nota en el móvil. El libro oficial. Tercero, catequistas y equipos de liturgia, tenéis que tener formación básica, pero de verdad.
No hace falta convertiros en canonistas, pero sí que sepan qué es lo que no se puede cambiar jamás. Si alguien va a preparar a niños para recibir los sacramentos, que al menos conozca los sacramentos. ¿No es obvio? Cuarto, si hay duda, actúa. Mejor prevenir que tener que repetir bautizos en masa. ¿Has oído alguna fórmula rara? ¿Una consagración con versión personal del cura? ¿Un bautismo que no mencionó al Hijo de Dios? No te pongas en modo CSI, pero sí toma nota. Contrasta con alguien de formación y pregunta. Cuanto antes se corrija, menos daño habrá. Quinto, si se detecta un sacramento inválido, no se entra en pánico, se soluciona. Se hace una repetición válida del sacramento, que esté bien hecho y bien documentado. Se hace una rectificación de las partidas, para que quede constancia en el registro. Y se hace un acompañamiento a las familias, que no se sientan culpables ni perdidos. Se arregla y se sigue adelante. Sexto, y sobre todo que la pastoral no pierda el norte por ir de moderna. Una parroquia no es una startup. Un sacramento no es una experiencia inmersiva tipo escape room. No. La forma, la materia y el ministro no se eligen según la estética del cartel de este mes. Si hay una fórmula es porque Cristo la confía a su iglesia, no porque a un papa o a un obispo se le ocurrió en un retiro creativo con incienso de vainilla. En conclusión, así que ya sabes, si un día notas que el bautismo suena a poema de Instagram o que la misa parece un casting de Operación Triunfo litúrgico, no te calles, porque tú no estás allí para aplaudir como si fueran focas. No. Estás ahí para recibir gracia y de la buena, de la real. Y la gracia se transmite como Dios quiso, con agua, pan, vino y las palabras justas, sin inventos. Pero dime, ¿y tú has presenciado algún caso raro en tu parroquia? ¿Un bautismo con fórmula sospechosa? ¿Una misa con consagración a lo freestyle? ¿O un sacramento que te dejó más dudas que paz? Cuéntalo en los comentarios, sin nombres, sin señalar a nadie, pero con detalle suficiente para poder verlo juntos, con el código y los libros litúrgicos en la mano, porque aquí no venimos a cazar curas ni a montar escándalos. Venimos a vivir la fe en serio y para eso hace falta saber cuándo algo está bien y cuándo no. Y suscríbete si no quieres que te sigan colando sacramentos fallidos como si fueran productos gourmet. Y compártelo con ese amigo tuyo que piensa que todo da igual mientras hay amor. Que no, pesaos, que no. Que los sacramentos no son emociones ni simbolitos. Son acciones de Cristo. Y se hacen como Él dijo, no como a un cura se le apetezca. Amén, hermano. Y se acabó.